Si os parece, vamos empezando. Voy a hacer un poco de introducción y luego ya les dejo a ellos, los presento. Bueno, en primer lugar, bienvenidos, bienvenides y muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Esta charla que hemos titulado Ataque a Venezuela, lucha de clases en Estados Unidos y antiimperialismo, está enmarcada en una serie de jornadas por el marxismo y la estrategia socialista que estamos impulsando desde la CRT y desde Contracorriente en varias ciudades del Estado español, como Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Zaragoza y Teruel, ¿no? En la charla de hoy vamos a estar hablando sobre imperialismo, ¿no? Que es un concepto, un tema que ha vuelto a salir, a saltar al debate público en los últimos meses por los eventos que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Estamos viendo un mundo cada vez más convulso, en el que las crisis, las guerras y la lucha de clases son cada vez más frecuentes. Entonces, en estas jornadas nos proponemos debatir desde el marxismo todas estas grandes cuestiones de nuestra época. ¿A qué me refiero? En el mes y medio que llevamos de año hemos visto un ataque imperialista por parte de Estados Unidos a Venezuela y el papel que está teniendo el gobierno de Delcy Rodríguez para sostener la dominación estadounidense y evitar que surja una salida independiente. También estamos viendo cómo el gobierno Trump eleva amenazas a Cuba y otros países de la región para una nueva ofensiva del imperialismo yanqui para defender los intereses del imperialismo en lo que ellos consideran su hemisferio, ¿no? Por otro lado, y no menos importante, estamos viendo cómo la guerra interna que está llevando a cabo el gobierno estadounidense hacia su propia población migrante se está recrudeciendo, ¿no? Como vemos últimamente en Minneapolis y otras ciudades. Eh, Esto no es un caso aislado, todo esto es parte de una larga tradición imperialista que ahora, con el auge de la extrema derecha a nivel internacional, se está viendo con características cada vez más exageradas, ¿no? Y todos estos rasgos que vemos en Estados Unidos, en América Latina, también los estamos viendo en nuestro continente europeo. Estamos viendo una verdadera carrera armamentística con gastos militares cada vez más exagerados y nunca vistos. Estamos viendo también políticas migratorias brutales, ¿no? Con miles de muertes en el Mediterráneo cada año. Eh, no podemos dejar de mencionar nuestro propio imperialismo nacional, ¿no? El imperialismo español, que de la mano de empresas como Repsol han sido los primeros en celebrar el ataque imperialista estadounidense a el pueblo venezolano y a echarse como buitres contra el petróleo de Venezuela. Son estas mismas empresas las que desde hace meses siguen colaborando con el Estado de Israel y son las mismas empresas con las que esta universidad sigue manteniendo acuerdos pese a las decenas de miles de muertes que ha habido en la Franja de Gaza. Pero todo esto tiene una contracara, ¿no? Frente a este imperialismo hay una respuesta en las calles, una respuesta en las calles de todo el planeta. En primer lugar, y lo pongo en primer lugar porque creo que es muy de actualidad, eh, las centenares de miles de personas que están saliendo en Estados Unidos para protestar contra las políticas migratorias de ICE y contra el autoritarismo del gobierno de Trump, ¿no? En Minneapolis, en donde hemos visto ya varios muertos durante la represión, ¿no? También, aparte, estamos viendo grandes oleadas de luchas que no sé si habéis visto en Bolivia o en Perú. Ayer hubo una movilización masiva e histórica en Argentina contra una propuesta de reforma laboral por parte del gobierno de la extrema derecha de Milei, en la que cientos de miles de personas salieron a las calles en toda Argentina pese a la inmensa represión y a los detenidos, ¿no? Eh, Tampoco podemos obviar un movimiento juvenil que no se había visto en décadas, ¿no? Contra el genocidio palestino, contra la ofensiva israelí sobre la población de Gaza. Y es en ese contexto en el que surgen consignas como las de los investigadores de Génova, diciendo de bloqueamos tutto, ¿no? Vamos a pararlo todo. Ahí es donde se ve la fuerza de la clase trabajadora y la posibilidad de dar el combate contra este imperialismo desde una posición de la clase trabajadora y las clases populares, ¿no? Y para eso pues convocamos hoy esta charla en la que contamos con Josefina Martínez, periodista de CTXT y Tierra Diario, y con Ángel Arias, editor de la Izquierda Diario de Venezuela y militante de la Liga de los Trabajadores Socialistas de Venezuela, partido hermano de la CRT en este país. Así que os dejo con ellos. Os voy a ir planteando preguntas. La primera pregunta es para Ángel. Por un poco añadir este contexto, si nos podrías contar cuál es la situación actualmente en Venezuela.
Vale, ¿se escucha? Ahora sí. Vale, sí. Bueno, compañero, en primer lugar, por supuesto, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir toda una serie de ideas importantes, ¿no? Sobre un hecho de, obviamente, muchísima actualidad y en el marco de las reflexiones estratégicas que están planteando. Así que un gusto poder compartir con ustedes. Y sobre lo que, bueno, ocurre acá, nosotros es bueno colocar algunas ideas fundamentales. Lo primero que hay que decir es que en Venezuela estamos atravesando una situación, un momento de humillación nacional. Eso es clave, o sea, es un momento donde el control del sistema político del país está subordinado a las exigencias de Estados Unidos, ¿no? Después de la inédita agresión militar, ¿no? Se mantiene una extorsión a veces implícita, otras veces latente, a partir de todo lo cual Estados Unidos está controlando el principal músculo económico del país, ¿no? Que obviamente es el petróleo, y además está ejerciendo un control sobre las decisiones del gobierno nacional e incluso del propio Parlamento Nacional, como por ejemplo la recién aprobada ley de hidrocarburos, que es una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional a petición prácticamente o a exigencia, mejor dicho, por parte de Estados Unidos. Ahora bien, otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que todo esto no fuera posible si no hubiese una ubicación de abierto colaboracionismo, ¿no? Por parte del chavismo gobernante. También es importante decir que hay sectores del chavismo que están en la oposición. No, eso es importante. Pero el chavismo gobernante, ¿no? Que es el que venía con Maduro, desde el día uno de la agresión imperialista se mostró totalmente en una ubicación colaboracionista. Eso, por supuesto, facilita bastante los planes de Donald Trump, ¿no? Eh, y en ese sentido hay que decir que estamos en presencia de una casta social y política que ha optado por preservarse a sí misma o preservarse lo más que pueda a cambio de administrar la entrega nacional. Se preservan ellos, digamos, su propia libertad personal, puede ser, también sus negocios, su cierto status quo a cambio de administrar la entrega nacional, de facilitar la transición hacia un régimen grotescamente neocolonial, ¿no? Hay un crudo sometimiento nacional a los intereses del imperialismo estadounidense que el gobierno actual facilita, entre otras cosas, porque está cumpliendo un rol que no podría cumplir un personal político directamente afín a Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, como María Corina Machado y otros sectores de la oposición de derecha, que son sectores abiertamente proimperialistas desde toda su vida, históricamente proimperialistas, no podrían cumplir esa función también como lo está haciendo el chavismo gobernante, porque si el imperialismo estadounidense intentara imponer un personal político directo suyo, obviamente eso generaría unos niveles de resistencia y de confrontación en el país que dificultarían la labor que Estados Unidos está proponiendo en el país. Entonces, eso, bueno, capaz ya lo podrá conversar también Josefina, pero lo cierto es que la política estadounidense hacia Venezuela aun cuando se le ha dado muy fácil, sin embargo, está sostenida sobre un equilibrio que es bastante precario. Es muy precario el equilibrio sobre el cual puede el gobierno de Donald Trump hacer lo que está haciendo en Venezuela y parte de ese equilibrio es que haya estabilidad en Venezuela, que no haya resistencia y ese papel, esa transición, entre comillas, pacífica y estable hacia un régimen abiertamente neocolonial, quien mejor está pudiendo cumplir ese papel es precisamente el chavismo que queda en el gobierno. Por eso también es bastante eh, pérfido y tránsfuga, incluso si se quiere, porque justamente se prestan para cumplir el papel que el imperialismo estadounidense les está asignando en, en estas pretensiones de dominación neocolonial. Entonces, bueno, eso por allí. Por otro lado, eh, quería compartir algunos datos, ideas claves para que se entienda que cuando hablamos de neocolonialismo no es una metáfora, en el caso actual de lo que está ocurriendo en Venezuela, no es una frase grandilocuente, para que se vea la profundidad del retroceso que hay en el país.
Por ejemplo, hablando del petróleo, que ¿no? es el principal músculo económico del país, Estados Unidos ha confiscado un volumen enorme de producción petrolera que el país no podía vender, en parte por toda la serie de sanciones y restricciones económicas por parte de Estados Unidos, y en parte también porque había un enorme bloqueo naval militar en los últimos meses. Entonces, eh, mediante su acto de fuerza, Estados Unidos se ha apoderado de esa cantidad enorme de petróleo venezolano, que corresponde a varios meses de producción petrolera. Es Estados Unidos el que vende el petróleo venezolano, decide a quién vendérselo, en qué condiciones vendérselo, y luego Estados Unidos es el que cobra y decide cuánta plata le pasa a Venezuela del propio petróleo venezolano. Ojo, poniendo primero como condición a Estados Unidos que se garanticen las ganancias de las transnacionales en los niveles que las transnacionales quieran, destinando de ese dinero un fondo para que todo aquel capital internacional que tenga reclamaciones sobre deudas reales o supuestas que le tenga el Estado venezolano, se las cobre de ahí, y después de eso es que Estados Unidos decide cuánta plata de eso le pasa a Venezuela, ¿no? Eso, por allí, otro hecho concreto que muestra este nivel de sometimiento nacional es la nueva ley de hidrocarburos. La nueva ley de hidrocarburos que se acaba de aprobar eh, en algo así como en 10 días, o sea, de una manera express, para que se hagan una idea. Aprobar leyes de hidrocarburos en Venezuela históricamente ha sido una cosa que como es natural, ha exigido meses, años, procesos de discusión, de movilización y de lucha, porque es prácticamente la vida económica y social del país del último siglo, ¿no? Es decir, es una cosa tan fundamental que después del ataque militar de Estados Unidos y el secuestro del jefe de Estado y su pareja, en menos de 10 días se aprobó una nueva ley que está derogando disposiciones de casi que 80 años de nacionalismo petrolero en Venezuela. Es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque no solo se echan para atrás aspectos de las nacionalizaciones de 2008 bajo Chávez, sino que también se están echando para atrás elementos de la primera nacionalización petrolera que ocurrió en el año 76. En concreto, ¿a qué se refiere? Es decir, por ejemplo, hasta el año 76, Venezuela, su ubicación frente a las transnacionales imperialistas del petróleo era, podríamos decir, como del terrateniente, ¿no? El terrateniente que cobra, no ejerce ningún rol directo en el negocio petrolero, sino que todas las labores de exploración, producción, transporte, comercialización, etcétera, todo lo que tenía que ver con el petróleo lo hacían las transnacionales imperialistas. ¿No? El Estado les daba concesiones a 40 años, 50 años, etcétera, y el Estado se limitaba a cumplir un rol de cobrador de impuestos por el uso y el usufructo de la tierra, ¿no? Esto es hasta el 76. En el 76 hay una nacionalización a partir de la cual el país, ¿no? El Estado venezolano tiene su propia empresa petrolera, ¿no? Una empresa pública, y se establece la exclusividad del Estado venezolano a través de su empresa pública para las labores fundamentales de la producción petrolera. Es una manera, ¿no? que buscaba el país semicolonial de tener algún cierto nivel de control, ¿no? de administrar el expolio, si se quiere, de las transnacionales imperialistas, ¿no? Las cuales a partir de allí están obligadas a asociarse con la empresa pública del Estado, ¿no? Si quieren tener acceso al petróleo venezolano. Esos elementos, por ejemplo, así como los de 2008 con Chávez, que entre otras cosas lo que establecían, por ejemplo, era que en cualquier asociación de Venezuela, de su empresa pública con las transnacionales, la empresa estatal debería tener siempre como mínimo el 51% de las acciones, ¿no? Que era una manera de preservar una mayoría accionaria que permitiera tener también el control operacional y las decisiones, ¿no? sobre las distintas asociaciones que se hicieran con las transnacionales. Bueno, todo esto se tiró a la borda en 10 días. ¿No? La nueva ley de hidrocarburos establece, después de 50 años, el país está volviendo a permitirle a las grandes transnacionales que se encarguen como quieran absolutamente de la exploración, la producción, la comercialización, de la venta, de decir cuánto cuesta el barril de petróleo, cuánto no. Es decir, el país queda reducido casi a la condición de 60, 80 años antes, cuando no tenía más que un rol de cobrador de impuestos, pero incluso hablamos de 80 años también, porque a partir del 43 comienza el país a ponerse un poco más mínimamente serio con el intento de cobrar mejores impuestos, y esta ley que acaban de aprobar
incluso está reduciendo impuestos brutalmente a las transnacionales. Entonces, decía esto para que se dieran cuenta, por ejemplo, del nivel de retroceso brutal que se está llevando a cabo. Y por si faltara elementos de humillación nacional, el dinero que está cobrando Estados Unidos ahora y lo que le va por el petróleo venezolano que se robó y lo que le está pasando al país, la condición es que el gobierno venezolano actual tiene que pasarle cada mes un presupuesto de gastos. En este caso se le pasa al secretario de Estado, a Marco Rubio, y es Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, el que decide si le aprueba o no el presupuesto de gastos al Estado venezolano, y entonces ahí sí le pasa el dinero al Estado venezolano, ¿no? Digo eso para que vean el nivel de sometimiento, ¿no? Entonces, bueno, te digo, para terminar, como esta primera intervención, quería plantear que igual hay una pregunta muy importante, como mínimo, una pregunta obligada que hay que hacerse, ¿no? Que es, ¿por qué frente a semejante avance neocolonial, por qué no hubo y no hay resistencia obrera y popular en Venezuela? O sea, ¿qué pasa que no, que esto está pasando, entre comillas, tan fácilmente? Entonces, bueno, hay un par de cuestiones que me parecía importante plantear para que ayudan a responder esto. Uno, justamente que con Maduro estábamos en presencia de un régimen profundamente antiobrero y represivo, repudiado por la mayoría del país, ¿no? Un régimen que desde hace tiempo ya se venía sosteniendo contra la voluntad mayoritaria de la población a fuerza de represión. ¿No? Entonces, y bueno, de lo cual el fraude electoral abierto y descarado del 28 de julio de 2024 fue como el golpe mortal, moral y político a un régimen que de esa manera se sostenía contra la voluntad mayoritaria de la población. Entonces era un gobierno que no tenía muchos dolientes, no tenía casi dolientes en el país, más bien muy al contrario. Entonces eso está allí. Luego, que la tragedia económica y social, ¿no? Que hemos vivido por lo menos la última década en el país y la deriva dictatorial del régimen político con Maduro, que estamos hablando que incluye no solo la limitación y cercenamiento de toda una serie de derechos políticos y libertades democráticas, sino que ha incluido desapariciones forzadas temporales, incomunicación de presos por meses, torturas en las cárceles, muertos ¿no? En prisión. Entonces, todo esto lo hizo el chavismo gobernante en nombre del antiimperialismo, incluso en nombre del socialismo. Entonces, obviamente, para gran parte de la población, el antiimperialismo lo identifican como con la defensa de este gobierno, como la defensa del gobierno de Maduro, y en ese sentido, por supuesto, mucha gente no estaba dispuesta, digamos, a salir en una lucha, digamos, antiimperialista que fuera entendida como la defensa del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, esos son elementos muy importantes que suman a lo de un gobierno mayoritariamente repudiado, ¿no? Y luego la propia ubicación que estamos planteando del gobierno nacional, ya sabemos. Entonces, digo, si en la mayoría de la población priman estos elementos, luego el propio gobierno que queda después del 3 de enero se ubica en una posición abiertamente colaboracionista, luego tienes una oposición de derecha que también es abiertamente proimperialista, entonces como que no queda en el país alguna fuerza social poderosa que se oponga al imperialismo. Por eso, a pesar del precario equilibrio del gobierno de Donald Trump, le están saliendo relativamente fáciles las cosas en Venezuela en este momento. Muchas gracias, Ángel. Y precisamente con lo que comentabas ahora mismo del precario equilibrio en el gobierno de Estados Unidos, primera pregunta para ti, para Josefina, sobre eso. Este ataque a Venezuela se produce en un contexto bastante especial en Estados Unidos, en el que Trump enfrenta muchas dificultades. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esto? Sí, bueno, en primer lugar agradecer a las compañeras de Contracorriente de la CRT de Zaragoza la invitación y poder estar participando con Ángel, él en Venezuela y nosotros aquí, de esta conversación y este diálogo internacionalista. La verdad es que es muy bueno, y poder compartir con los compañeros de Venezuela, ¿no? En una situación tan compleja y tan difícil en este momento, después de lo que fue el ataque del 3 de enero y lo que se está viviendo en Venezuela. Me parecía importante la pregunta que planteaban los compañeros sobre cómo está Trump, cómo está Estados Unidos, las contradicciones que tiene, porque efectivamente después del 3 de enero o ese mismo día, a los días siguientes,
Donald Trump trató de mostrar una imagen como de que Estados Unidos es todopoderoso, invencible, que si hizo esto en Venezuela puede hacer lo que quiera, que es imbatible, ¿no? Que no tiene ninguna contradicción, que está más fuerte que nunca, etcétera, etcétera. Y en realidad nosotros tenemos que indagar más y cuestionar eso. Y el primer cuestionamiento es todo lo que planteó Ángel, ¿no? Es decir, cómo en realidad son las propias contradicciones que se fueron acumulando durante años y años en Venezuela, del propio gobierno y el régimen madurista, de su represión, digamos, sistemática a sectores populares, a la población, a quienes lo cuestionaban por izquierda, etcétera, lo que preparó de algún modo que no hubiera grandes sectores que salieran en su defensa, y también la propia entregada, digamos, del madurismo y de Delcy Rodríguez, que hoy están diciendo vengan las empresas norteamericanas a invertir en Venezuela, son los principales, parecen propagandistas del libre mercado, ¿no? Y de Totalmente, sí. la extranjera. Pero bueno, aparte de eso, está bien ver qué pasa del otro lado, qué está pasando en Estados Unidos. Y a mí me gusta esta definición que hace Ángel del frágil equilibrio en Venezuela, para pensar también los equilibrios complejos o inestables que tiene Trump en Estados Unidos, ¿no? Internamente, porque hay una relación entre la política exterior norteamericana y la política interior, y esto es muy importante de ver cómo interactúan estas dos dimensiones. Y entonces acá, primero que decir, bueno, queda claro con todo lo que contó Ángel de qué hablamos cuando hablamos de imperialismo, ¿no? Es decir, esa política agresiva de expolio, de defensa de la política de las multinacionales, de querer quedarse con el petróleo, de actuar en Venezuela como si fuese, digamos, su patio trasero, donde puede quitar a un presidente, tratar de meter a otro, condicionarlo, etcétera. Esa es la política clásica del imperialismo en la región. Y con esto Estados Unidos está volviendo, digamos, es un gran retorno a lo que ha sido la característica de la política norteamericana en, digamos, más de un siglo en América Latina, ¿sí? De considerar la región como su patio trasero. Y hay algo específico que es lo que se llama, digamos, la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que fue, digamos, presentada poco antes del ataque y la agresión de enero en Venezuela, que incorporaba lo que era algo, digamos, clásico de esta política imperialista, que es lo que se conoce como la doctrina Monroe, ¿sí? La doctrina Monroe, formulada a principio del 1800, después lo que fueron las revoluciones anticoloniales, antihispánicas, por ejemplo, en Iberoamérica, era una política de Estados Unidos que tenía el lema América para los americanos, y que en realidad quería decir América para los norteamericanos, o más precisamente para los estadounidenses, y que en realidad era bajo la excusa de supuestamente defender a los pueblos americanos de digamos, de un regreso de los colonialistas españoles, franceses, británicos, etcétera, se arrogaba a Estados Unidos el derecho, digamos, supremo a supuestamente proteger a los pueblos americanos. En realidad era a convertirlos en su área de influencia y crecientemente a legitimar lo que iba a ser las intervenciones imperialistas de Estados Unidos en América Latina, ¿sí? Como si fuese, por eso la metáfora del patio trasero, su propia casa, ¿sí? Con esta doctrina, Monroe, Estados Unidos fue justificando en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, por ejemplo, financiar golpes militares, dictaduras militares en América Latina, intervenciones militares para tratar de erradicar a cualquier gobierno que mínimamente, por ejemplo, tomara medidas nacionalistas, como podía ser la nacionalización del petróleo u otras medidas, o que no le cayera en gracia a los intereses norteamericanos. Bueno, hoy se habla de la doctrina Monroe por Donald Trump, que estaría adaptando esta doctrina Monroe. Y esto lo vemos no solo en la agresión a Venezuela, sino hoy por hoy, en estos días, en lo que es una agresión imperialista brutal hacia Cuba y hacia el pueblo cubano,
que es el próximo objetivo de Trump y de Marco Rubio, que es tratar de asfixiar económicamente al pueblo cubano y someterlo a esa humillación terrible nacional de la que hablaba Ángel en el caso de Venezuela, y aún peor, tratar de asfixiar al régimen cubano. ¿Por qué vía? Impidiendo que se le venda petróleo. Entonces, la toma, digamos, el control del petróleo venezolano que denunciaba Ángel es parte también de tratar de, bueno, la primera condición, digamos, que puso Trump fue que Venezuela ya no le exporte más petróleo a Cuba, y también le impuso esa condición a México, que era el otro país que estaba exportando petróleo a Cuba, y con una presidenta como Sheinbaum, que a pesar de hacer discursos de que ella protege la soberanía nacional, etcétera, negoció rápidamente, bajo las condiciones de Estados Unidos, de no seguir exportando petróleo a Cuba. Eso está generando en estos días una situación de crisis brutal desde el punto de vista económico, de que no funcionan, por ejemplo, las aerolíneas, todo lo que es la rama del turismo, de que no llega el petróleo para que funcione la economía, para los hogares, etcétera, etcétera, y es una gran presión imperialista sobre Cuba que tenemos que denunciar, y también en perspectiva poder en estos próximos días se están preparando acciones y movilizaciones en distintas ciudades y distintos países contra esto, ¿no? Ahora bien, esto tenemos que entender el contexto también por qué se da, y tiene que ver con que Estados Unidos está en una competencia en la región con el peso creciente que está adquiriendo China, ¿sí? Esto es algo que es un elemento clave para entender también en la nueva acción de Estados Unidos. No nos podemos extender mucho, pero China en los últimos años se ha convertido en el primer socio comercial o segundo socio comercial de muchísimos países en América Latina, y entonces Estados Unidos está viendo cómo esa competencia con China le llegaba a lo que considera su propia zona de influencia, y por eso también este intento de retomar el control en América Latina. Ahora bien, eso es lo que quiere hacer Estados Unidos, esas son las políticas agresivas del imperialismo norteamericano, pero no todo, digamos, le va tan bien. Y ahora vamos a ir a esta parte. ¿Qué pasa internamente? Estas políticas agresivas del imperialismo norteamericano son acompañadas, como venimos viendo, de un intento también de asentar, digamos, una mayor, podemos decir, autoritarismo, giro autoritario a nivel interno, que se vino expresando con el accionar de las milicias del ICE, las milicias antimigración, ¿sí? Que las vimos actuar en las calles de varias ciudades de Estados Unidos, y sobre todo desde el mes de noviembre, diciembre, en Minneapolis, ¿sí? Con esas, bueno, habrán visto las imágenes, las brigadas de ICE reclutadas, muchas de ellas entre ex veteranos de las guerras de Irak y de Afganistán, y también entre sectores fachos, ¿sí? Racistas hasta la médula, a los cuales se los está armando hasta los dientes y financiando para que salieran por las calles a cazar migrantes directamente en sus casas, para que buscaran a los niños en las puertas de las escuelas, y después llevar a los niños para detener a los padres, para generar deportaciones, encarcelamientos, y directamente lo que ocurrió en el último mes y pico, que fue el asesinato de varias personas, que además eran personas que estaban organizadas para ayudar y proteger a las personas migrantes en Minneapolis contra el accionar de ICE. Bueno, esto es lo, digamos, la ofensiva, es una ofensiva entonces que a la política imperialista externa le acompaña el intento de crear un enemigo interno, ¿sí? Un enemigo interno focalizado en la población migrante, ¿sí? Y tratando de aterrorizar a los migrantes, tratar de generar terror en toda la población trabajadora, popular, en las mujeres, en los sectores antirracistas, en los sectores trans, LGTB, etcétera, que se venían movilizando contra Trump. Ahora bien, ¿lo consiguió o no lo consiguió? Esta es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. La realidad es que esta ofensiva proto-fascistizante, digamos, de las milicias de ICE, lo que generó, en vez de ese miedo, esa parálisis que Trump buscaba, esa fractura, digamos, de la sociedad,
y a enemistad entre población nativa y migrantes, generó un enorme movimiento de solidaridad como no se veía en Estados Unidos quizás desde los años 60. Una cosa realmente impresionante. Yo recomiendo que busquéis los videos, las crónicas y toda la cobertura que vienen haciendo nuestras compañeras y compañeros de Left Voice, que es, digamos, nuestra periódico hermano de Izquierda Diario en Estados Unidos, que viajaron a Minneapolis, que cubrieron todas las movilizaciones, porque el 23 de enero se dio en Minneapolis casi prácticamente una huelga general que paralizó las escuelas, los comercios, los negocios, que lograron paralizar distintos centros de trabajo, a pesar de que los sindicatos mayoritarios no convocaron oficialmente a una huelga, pero muchos desde abajo en los lugares de trabajo se organizaron para parar y hacer una huelga general, de hecho, en esa ciudad, ¿sí? Y no solo eso, sino que desde semanas previas se empezaron a organizar núcleos, por ejemplo, alrededor de las escuelas, de los institutos, donde profesores, maestras, trabajadoras de la limpieza, vecinas, padres de los estudiantes, etcétera, se autoorganizaban para cuidar a las personas migrantes. Por ejemplo, haciendo que se organizaban grupos de Telegram y de WhatsApp con cientos y cientos de personas alrededor de cada escuela, de cada barrio, etcétera, que avisaban cuando veían una patrulla de ICE llegar al barrio. Y entonces inmediatamente salían en coches, en bicicletas, en motocicletas, caminando, etcétera, personas de todas las casas, de todos los lugares, a tocar sus silbatos, se dice, ¿no? Aquí, sus silbatos para advertirle a los migrantes, ojo que viene ICE, que hay que cuidarse. Les abrían las puertas de las casas para que se protegieran, los protegían dentro de las escuelas. No sé si habéis visto videos de las maestras saliendo con un palo a enfrentarse a las patrullas de ICE para que no ingresaran a las escuelas protegiendo a sus estudiantes. O organizando entre muchos, que además estoy hablando de la población, por ejemplo, de nativos, blancos, nacidos en Minneapolis, protegiendo a la población migrante y diciendo, bueno, tú no puedes salir de tu casa porque tienes miedo de la patrulla de ICE, entonces nosotros te vamos a comprar comida, nosotros vamos a llevar a tu niño a la escuela para que no le pase nada. Es decir, un nivel de autoorganización, de solidaridad, de forjar lazos entre esas comunidades, entre nativos, jóvenes, jubilados y pensionistas, maestras, trabajadoras, migrantes, realmente impresionante. Es decir, que a Trump le salió mal el intento de quebrar los lazos comunitarios, logró generar el efecto contrario. Y esto yo lo estoy, digamos, acentuando tanto porque es algo que usualmente no vais a ver en la televisión, no vais a ver en los grandes medios de comunicación, que lo único que nos cuentan es, bueno, reproducen esa lógica de, uy, miedo, cuidado, Trump es imparable, no se lo puede parar en ningún lado, etc. Bueno, hoy mismo, mientras venía para aquí en el tren, estaba leyendo las noticias, llegaba la actualización de que anunció Trump que va a retirar a las patrullas de ICE de la ciudad de Minneapolis y que va a terminar con el operativo que había montado desde el mes de noviembre, dando todo tipo de excusas, que bueno, que ya había llegado a un acuerdo con el gobernador, etcétera, pero la realidad es que da cuenta también de que se estaba generando una situación que no podía sostener, ¿sí? ¿Por qué? Porque además ahora vienen elecciones en unos meses, lo que se llama las elecciones de medio término, y Trump está en este momento en uno de sus peores momentos a nivel de índices de popularidad en Estados Unidos. Esto también es algo importante a tomar en cuenta. Todos los índices están cayendo, no solo entre los votantes, obviamente los votantes demócratas tienen un índice de popularidad muy bajo, sino incluso entre votantes del Partido Republicano que opinan que Trump se pasó 8 pueblos, como se dice aquí, y que eso no le va a resultar bien al propio Partido Republicano, entonces está teniendo mucha crisis por arriba, incluso con su propio movimiento, el MAGA, no tanto por la persecución a los migrantes, donde ahí todos más bien están de acuerdo, pero por ejemplo porque han estallado toda serie de escándalos, por ejemplo el caso Epstein, que no sé si lo conocéis, que es un caso que involucra a la, digamos, a la creme de las élites mundiales,
¿sí? Por ejemplo, ahora está salpicando al gobierno en Reino Unido, que está en una crisis total, a la corona británica. Bueno, Aznar aquí, ahí vi que está haciendo declaraciones de cuál era su relación, si los conocía o no. Es decir, todo un caso que muestra, se puede decir, porque incluye una red de trata y de pedofilia y de, digamos, de tráfico de menores, etcétera, y de prostitución de menores, que involucra a las élites mundiales y que muestra un poco el grado de descomposición, de putrefacción de los grandes poderosos, ¿sí? Y eso está salpicando al propio gobierno de Trump, incluso con su base de derecha, que está, digamos, cuestionando qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué apunto todo esto? Porque es muy importante, porque la lucha que da los trabajadores, las maestras, el pueblo migrante en Minneapolis contra la ofensiva racista de Trump también es una lucha que fortalece la lucha antiimperialista que damos los pueblos, por ejemplo, en América Latina, contra la agresión imperialista en Venezuela o contra los intentos de, que nombraba Iñaki, de pasar la reforma laboral del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Quiero decir, nosotros tenemos que mirar de conjunto cómo están, digamos, nuestros enemigos y todos los flancos por los cuales en su política exterior, en su política interna, en qué elementos de lucha de clases aparecen que puedan combatir, digamos, las políticas que están llevando adelante. Entonces, aunque hoy en Venezuela, y esto lo charlábamos con Ángel, me acuerdo, Ángel, hace un tiempito en un programa que hicimos de Red Internacional, pocos días después del ataque imperialista, y decíamos, bueno, las noticias que llegan desde Estados Unidos son un soplo de aire fresco también para el pueblo venezolano, en el sentido de que hay fuerzas para luchar también contra las agresiones imperialistas de Trump, aunque hoy en Venezuela la situación es, obviamente esté más complicada y los compañeros estén en una situación más dura. Pero bueno, eso quería plantear un poco y si quieres seguir tú, ponente. Muchas gracias, Josefina. Ahora os quería plantear una pregunta a ambos, volviendo justo sobre lo que estás diciendo al final, de la lucha antiimperialista no surge en un vacío, ¿no? Se basa en fenómenos de la realidad que vemos, que es precisamente en qué fenómenos de la actualidad podemos basarnos, apoyarnos para levantar una política antiimperialista a nivel global. Dale, bueno, ahí podría comentar sobre eso, ¿no? Este, no, hay una primera cuestión, ¿no? Que hay que tener claro que digamos, el imperialismo no es un asunto solamente ideológico, ¿no? Es decir, por supuesto tiene componentes ideológicos, pero digamos, es fundamentalmente un sistema de expoliación, de dominación, ¿no? De acumulación en algunos países privilegiados a costas de, ¿no? Succionar riquezas, recursos naturales, etcétera, de la mayoría de los países. Y por supuesto que esto tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? De millones y millones de personas. Entonces, en luchas por demandas sociales, incluso territoriales, ambientales, de la propia clase trabajadora, se encuentran esos elementos en los cuales hay que apoyarse, porque incluso aun cuando a veces no choquen directamente o determinadas luchas no sean directamente contra la dominación imperialista, no dejan de tener que ver por varias cosas. Pongo, por ejemplo, el caso de Bolivia. Todos habremos visto la importante movilización obrera, popular que hubo en Bolivia, donde justamente acababa de subir un gobierno abiertamente favorable al imperialismo, ¿no? De oposición por derecha a lo que era el gobierno de Bolivia, y apenas intentó avanzar y aplicar unos planes bastante antiobreros y antipopulares, se desarrolló una enorme movilización que hizo retroceder a ese gobierno que acababa de subir. Es decir, ni siquiera hubo la que a veces se llama luna de miel, ni ningún tipo de cheque en blanco a ese gobierno, ¿no? De hecho, no fue una victoria más contundente de la movilización, pero ya tiene que ver con la ubicación traidora de algunas direcciones, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, esta importante movilización, aun cuando directamente no tenga que ver, por ejemplo, estaba pasando al mismo tiempo que estaba venía la escalada hacia Venezuela, aun cuando no tenga que ver directamente de oponerse a una medida concreta del imperialismo, sí tiene mucho que ver
Uno, por lo que decía antes, el conjunto de los problemas sociales y económicos, como mínimo en América Latina, en los países de la región, tienen que ver con este sistema que decía antes de expoliación y dominación imperialista sobre sus recursos, es decir, el mal llamado subdesarrollo o los problemas de atraso económico y social en nuestros países tienen que ver de conjunto con esa subordinación en el sistema capitalista mundial. Así que cualquier proceso, fenómeno importante de movilización y de lucha, ¿no? De las clases trabajadoras, sectores campesinos, pobres urbanos, etcétera, por sus demandas, es parte de la lucha contra un sistema que tiene como punto de partida la dominación imperialista, ¿no? Entonces, es importante en un sentido por eso. Luego, también es muy importante porque en algunos casos sí choca incluso directamente con exigencias imperialistas. En el caso de Argentina, por ejemplo, donde hay un gobierno, como todo el mundo sabrá, brutalmente arrastrado a los intereses estadounidenses, gran parte de la política y de la agenda antiobrera y antipopular tiene que ver con cumplir los dictados del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora comienza a desarrollarse un momento más interesante de las luchas en Argentina. Esas luchas chocan directamente, por ejemplo, con imposiciones imperialistas, que en este caso son del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa es otra razón por la cual todos estos procesos de lucha son muy importantes, pero además también de conjunto es bueno tener en cuenta que si hay algo que puede ser un dique, una muralla de verdad frente a las pretensiones de mayor dominación por parte de los capitales imperialistas y sus gobiernos, es precisamente que hayan pueblos con, con mucho vigor en sus luchas, una movilización vigorosa de los pueblos, ¿no? Unos pueblos dispuestos a pelear por sus derechos, es lo mejor que se le puede oponer a las pretensiones imperialistas. Y digo esto porque en el caso de Venezuela, por ejemplo, no sé si habrán escuchado, aquí lo hemos escuchado bastante, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido reiterativa en decir, fuimos atacados por una potencia nuclear, ¿no? Dice. Entonces funciona como una suerte de justificación, una suerte de fatalismo en el sentido de, bueno, no hay nada que hacer y por eso hacemos todo lo que estamos haciendo. Es cierto, ¿no? Lo denunciamos desde el primer momento, desde siempre lo seguimos denunciando. Abrí esta charla denunciando eso, por supuesto, que es realidad, ¿no? Fuimos atacados por el país que tiene el presupuesto más grande que hay en el planeta para un ejército, lo tiene Estados Unidos, es un hecho. Ahora, pero eso no es sinónimo de algún tipo de fatalismo de que no se pueda hacer nada. Es decir, si fuera por eso, entonces gran parte de la historia no existiera, porque gran parte de la historia es la historia de grandes luchas de liberación de los pueblos contra imperios poderosos y contra ejércitos más poderosos, ¿no? Es decir, en confrontaciones de este tipo, el elemento militar es importante, por supuesto, es un elemento importante, pero no es el definitivo. Si así no fuera, entonces no, insisto, no hubiese lucha de liberación, no hubiese existido Vietnam, la lucha de liberación de Argelia, etcétera, etcétera. No estuviera Cuba resistiendo como resiste hasta hoy, si el único elemento fuera un ejército poderoso frente a un ejército débil, ¿no? Entonces, digo, esto me parece importante porque en el caso de, no sé si por allá hay quienes planteen esto, gente que sea más o menos simpatizante del gobierno. Y sabemos que hay otros países donde la gente lo plantea como una manera de justificar el entreguismo nacional, el ser parte de la transición hacia un régimen neocolonial, con esta idea de que hay mucha superioridad militar, ¿no? Pero la verdad que esconde una estrategia distinta, por lo que decía. Es decir, a los imperialismos los han derrotado los pueblos en lucha o los han resistido con mucha fuerza los pueblos en lucha. Y eso también puede ser. El problema es que en este caso, ahí podemos hablar un poco de los gobiernos latinoamericanos, y en el caso específico de Venezuela, que abiertamente se decía antiimperialista. Y el problema es que por lo general, cuando tocan situaciones agudas de confrontación bastante seria, estos regímenes políticos, en última instancia, le temen más al pueblo movilizado a desatar toda la potencia y toda la energía y la creatividad que pudieran tener las clases obreras y populares que a sentarse a negociar en condiciones desiguales con el imperialismo. ¿Por qué?
porque se despliega la energía de las masas, es decir, que se estaría permitiendo que se posicione, ¿no? Que se empodere, que tome conciencia de su propio poder, ¿no? Millones de personas que viven en condiciones de explotación, de opresión, etcétera, etcétera, de las cuales estos gobiernos son parte porque administran el capitalismo, administran la sociedad de clases. Entonces, obviamente, estas grandes luchas pueden en su camino no solo enfrentar al imperialismo, sino también, por supuesto, poner en discusión el lugar que estos gobiernos o movimientos supuestamente progresistas, pero que, insisto, administran la sociedad de clases, y administran la sociedad de clases quiere decir que administran la explotación y la represión y todo lo que trae encima de eso, entonces prefieren o controlar o disciplinar al movimiento de masas o en situaciones extremas, como el caso venezolano, sencillamente subordinarse, rendirse antes que desatar enormes luchas. Entonces, esto quiere decir, es muy importante porque claro que es posible resistir al imperialismo. Por eso ponía el ejemplo de las luchas que se están abriendo en Argentina, ¿no? Y en general la idea de un movimiento de masas vigoroso. Y alrededor de lo que hoy ocurre en Cuba, podría también, aspiramos por supuesto, los antiimperialistas, los revolucionarios, aspiramos que así sea, podría abrirse la posibilidad alrededor de la solidaridad con Cuba también de desarrollar algún movimiento de lucha antiimperialista. Y es clave, por supuesto, la relación con lo que ocurre en Estados Unidos, todo lo que estaba relatando Josefina ahora. Nosotros aquí, por ejemplo, lo planteábamos en uno de los piquetes que hacíamos hace 15 días, justamente que esa imagen que pretende dar Donald Trump de como imparable, como que invencibles, que se la difunde también el gobierno venezolano. Bueno, no es así y estamos viendo justamente lo que acaba de comentar Josefina en Minneapolis. Es decir, el gobierno de Trump es derrotable, es vulnerable y no es algo invencible, imparable, que no se puede hacer nada. Por supuesto que no, nada que ver. Entonces, bueno, eso nos parece importante, que hay que desarrollar luchas en este sentido. Y, bueno, no quería dejar de mencionar un ejemplo concreto, incluso en el caso de Venezuela. Nosotros en una de estas actividades de calle discutíamos mucho, interpelábamos no la política del gobierno, porque, por ejemplo, el gobierno venezolano actualmente no se está transando con las transnacionales petroleras y le está dando todas esas facilidades de saqueo que comenté en mi primera intervención. Pero al mismo tiempo, mantiene con restricciones de libertades democráticas a trabajadores petroleros. Entonces, ¿cómo es la cosa? No decíamos, es decir, tú dices que no se puede enfrentar al imperialismo, pero entonces a los trabajadores petroleros que en su propia lucha por sus demandas, salarios, contratos colectivos, etcétera, en su lucha contra la explotación de las petroleras transnacionales, pudieran ser un elemento importante de esa lucha contra los capitales imperialistas, los mantienes pisoteados sin derechos democráticos, entonces no quieres que se desarrolle ninguna lucha. Tendrías que hacer, por ejemplo, es respetar los derechos democráticos de la clase obrera petrolera venezolana a organizarse, a hacer asambleas, a movilizarse, a pelear y a plantarle cara a los capitales imperialistas, ¿no? Por ejemplo, si realmente quisieras enfrentar al imperialismo. Entonces, este es otro ejemplo concreto para mí de ese tipo de procesos de lucha o de fenómenos o causas, ¿no? Como en este caso la causa de Cuba, que pueden servir como punto de apoyo para desarrollar una lucha antiimperialista. En el caso de Cuba, la demanda de petróleo para Cuba, por ejemplo, es una demanda muy central. Ahí la podemos hablar más adelante, pero por ejemplo, ahí hay un punto importante alrededor del cual desarrollar una agenda antiimperialista, ¿no? La exigencia de romper la asfixia del petróleo para Cuba es clave. Por ejemplo, en México, no sé si se sabía, nuestros compañeros en México han sacado unas cuentas y los compañeros en México dieron con la cuenta de que 15 días de la producción petrolera mexicana bastarían, por ejemplo, para satisfacer las necesidades energéticas de todo un año de Cuba, por ejemplo. Es decir, no sería complicado, si hubiese voluntad, contrarrestar la política criminal del imperialismo. Es una demanda en Venezuela también, donde justamente el gobierno venezolano no le está haciendo el aguante a Cuba, al contrario, está permitiendo la asfixia, ¿no? Porque si a Trump no le hubiese ido tan relativamente fácil en Venezuela, no pudiera enfilar con toda tranquilidad como lo está haciendo ahora hacia Cuba. Entonces tiene mucha relación.
es una política también en Brasil, que es un gran productor de petróleo, por ejemplo. Así que la demanda de petróleo para Cuba, por ejemplo, es otro punto alrededor del cual se pueden desarrollar movilizaciones antiimperialistas. Me pareció, bueno, muy bueno todo esto que planteaba Ángel. Especialmente quiero volver a ese argumento que Ángel desarrollaba y me parece fundamental de cómo enfrentar al imperialismo, ¿no? Porque si fuera por un problema, digamos, de estructura militar, entonces nos tendríamos que dar por derrotados. Los pueblos, es decir, ellos tienen el monopolio de la tecnología de destrucción, las armas, etcétera, no hay posibilidades de luchar. Bueno, esa idea de que no hay posibilidades de luchar o no hay posibilidades de enfrentarlo, que Ángel dice que en Venezuela se usa para justificar, ¿no?, el entreguismo actual, aquí, por ejemplo, en el Estado español la escuchamos muchas veces de parte de organizaciones que nos dicen que la única opción frente a un imperialismo, por ejemplo, como Estados Unidos, es buscar que Europa fortalezca su sistema de defensa y tenga más autonomía estratégica, le llaman, para poder defenderse de Estados Unidos. E incluso nos plantean, como por ejemplo en el caso de Podemos, yo suelo ir mucho, bueno, al debate de la tertulia de Canal Red, a debatir, y ahí debato mucho con los compañeros de Podemos, nos peleamos mucho por esto, ¿no? Porque ellos dicen que, por ejemplo, Europa tendría que autonomizarse del paraguas de la OTAN y entonces fortalecer su propio sistema de defensa, o dicen que habría que cobijarse bajo el ala de China para ponerle un freno a Estados Unidos. Claro, entonces, ¿qué nos están ofreciendo? Nos están ofreciendo a que en la competencia entre potencias imperialistas, que es una competencia, digamos, en términos de Lenin, de piratas por el reparto del mundo, elijamos entre la banda del pirata Show y la banda del pirata Xing, digamos, ¿no? Entre los piratas chinos y los piratas norteamericanos, o un rato con los piratas ingleses, y bueno, a ver qué banda de piratas nos viene mejor. El problema es que todos son bandas de piratas que lo que buscan es saquear a los pueblos y pelearse entre ellos, e incluso si Europa hoy se está armando hasta los dientes y está, por ejemplo, destinando presupuestos 1.000 millonarios al rearme militar, como está haciendo el Estado español, Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, es porque durante muchos años justamente se cobijaron bajo el paraguas de la OTAN. Ahora ven que Estados Unidos tiene una política más agresiva de cortarse solos, y lo que quieren es no quedarse atrás en la carrera de los piratas por el reparto del mundo. Por eso la Unión Europea acaba de firmar un pacto con el Mercosur, que no es un pacto que beneficia a los países latinoamericanos y a los pueblos latinoamericanos, es un pacto de estos que hacen de neocoloniaje, como los que hace Estados Unidos con otras regiones, o como los pactos que quiere hacer China con muchos países, justamente de neocolonialismo, de saqueo, de expolio, etc. Ahora, ¿por qué la alternativa de estos sectores reformistas, digamos, es o con un imperialismo o con otro imperialismo, etcétera? Porque lo que no ven de ningún modo es lo que decía Ángel, que lo que puede derrotar al imperialismo es la lucha de los pueblos, es la lucha de, por ejemplo, millones y millones de trabajadores y trabajadoras latinoamericanos, junto con el campesinado pobre, junto con la juventud, con las mujeres, con los pueblos originarios de América Latina, que son los que podrían tener la fuerza para enfrentarse al imperialismo. Y enfrentarse al imperialismo es algo que no es también solo una declamación, es, por ejemplo, plantearse la nacionalización de todas las empresas que saquean los recursos naturales, empezar por ahí, por las empresas que saquean el petróleo, el litio, que expolian el Amazonas, que se quedaron con el agua, con el gas, etcétera, etcétera, y que son todas multinacionales imperialistas. Bueno, expropiarlas es una primera tarea, ¿sí?, de esa lucha contra el imperialismo. Y eso no lo hacen las burguesías latinoamericanas, ¿no? Como decía Ángel,
que son, digamos, socias menores del imperialismo, quieren negociar su cuota, nada más. Bueno, entonces, al imperialismo se lo puede derrotar con la lucha de los pueblos, y Ángela hablaba del ejemplo de Vietnam, de Argelia, etcétera, momentos donde el imperialismo norteamericano, esa enorme maquinaria militar, fue derrotada. ¿Y fue derrotada por qué? Por una combinación espectacular, que es la combinación entre la resistencia de los pueblos a la opresión colonial y la combinación con la lucha de los pueblos en los centros imperialistas contra su propio imperialismo. Cuando eso se da, eso es explosivo y esa es la articulación que puede derrotar a los imperialistas. Ángela habló de Vietnam, habló de Argelia contra el imperialismo francés, pero también tenemos un ejemplo más cercano que en potencia estaba mostrando eso, que es, por ejemplo, la lucha contra el genocidio en Palestina. ¿Qué vimos en la lucha contra el genocidio en Palestina? Que esa tenaz resistencia de un pueblo que hace más de 75, 80 años viene siendo brutalmente sometido por el colonialismo del Estado sionista de Israel, con la complicidad de todos los estados imperialistas, esa resistencia generó después, digamos, en los últimos años, un movimiento de solidaridad entre el movimiento estudiantil, por ejemplo, en Francia, en los campus universitarios de Estados Unidos, aquí en el Estado español, donde hubo acampadas, en Reino Unido, etcétera, como no se veía casi comparable al que había habido contra la guerra de Vietnam, ¿sí? Y no solo eso, un movimiento internacional que se extendía cada vez más, sino que en septiembre y octubre pegó un salto especial porque en Italia, un país donde muchos pensaban que la lucha de clases había quedado en el pasado, de golpe la clase trabajadora, la juventud en Italia hicieron 2 huelgas generales en solidaridad con Palestina y para frenar el genocidio. Bueno, tuvo tal magnitud eso, el movimiento Bloqueamos Tuto, del que hablaba, que paralizaron estaciones de ferrocarril, paralizaron los puertos, cortaron autovías, cortaron carreteras. El 3 de octubre, no sé si se acuerdan de esto, hubo 3 millones de manifestantes en 100 ciudades italianas. 3 millones de manifestantes en huelga general. Pero no era una huelga general por salario, por sus propias condiciones, que hubiera sido enorme y muy bueno también. Era una huelga general por una causa anticolonial, para decir basta de genocidio en Palestina, nuestro gobierno es cómplice. Y después de eso, los portuarios, que fueron los que lanzaron ese grito de bloqueamos Tuto, continuaron ahora el 6 de febrero con huelgas en varios puertos del Mediterráneo, planteando nosotros no trabajamos para la guerra, y diciendo que los portuarios tienen la capacidad de paralizar el transporte de armas, por ejemplo, para el Estado de Israel. Entonces, la clase obrera empezó a intervenir en la causa contra el imperialismo. Esto es muy poderoso. Tanto es así que después de las huelgas de Italia, muchos gobiernos europeos y de otras partes se apresuraron en separarse de la política que estaba llevando adelante Estados Unidos, en decir que no iban, digamos, a seguir, empezaron a hablar de que iban a empezar con el embargo de armas, que etcétera, etcétera, porque veían, por ejemplo, en Reino Unido, en Francia, etcétera, que podía contagiárselo a Italia. Pues la lucha de clases también es contagiosa. ¿Y qué pasaba si empezaba un movimiento donde la huelga general se diera en Reino Unido, en Francia, en el Estado español, combinada con una situación como la de Minneapolis que les conté antes? Bueno, entonces se apresuraron a votar ese plan supuestamente de paz, que no es de paz, pues es un plan neocolonial, pero a tratar de ponerle un punto a Netanyahu de que no pudiera continuar con el genocidio tal cual lo estaba desarrollando hasta ese momento, ¿sí? Obviamente esto no termina con el colonialismo del Estado de Israel y por eso hay que seguir teniendo a Palestina en el centro y en la movilización, pero fue la forma de tratar de canalizar este proceso de lucha de clases que se venía dando. Entonces, de nuevo, vuelvo a lo de Ángel, la forma de derrotar el imperialismo es la lucha de los pueblos contra el imperialismo en los países coloniales, semicoloniales o dependientes, combinándose con la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, de los jóvenes, de los estudiantes, en los centros imperialistas contra nuestros propios gobiernos. Y ahí es donde entra la responsabilidad que nosotros tenemos, por ejemplo, en un lugar como el Estado español, que es un Estado imperialista, a pesar de lo que dicen muchos, será un imperialismo
de segundo orden, que no le dan mucha importancia a las reuniones internacionales, lo que quieran. Pero es un Estado imperialista. ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales españolas, como Repsol, como Naturgy, como el BBVA, como el Banco Santander, son las principales multinacionales que han expoliado, por ejemplo, a los pueblos latinoamericanos, en el norte de África, etcétera, y que lo siguen haciendo, ¿sí? Entonces tenemos que combatir también contra el propio imperialismo acá, en solidaridad con los pueblos latinoamericanos, con el pueblo palestino y con los pueblos oprimidos del mundo. Perdón si me extendí un poquito. Pues muchas gracias a los dos por responder la pregunta, y ya para ir terminando con las preguntas que teníamos preparadas, quería, aunque ya habéis ido planteando algunas claves en vuestra exposición ahora, si pudierais explicarnos cuáles son las claves para una política antiimperialista global en la actualidad. Ángel, tremenda pregunta. Sí, ya, bueno, no, yo quería palmar un poco, ¿no? Con esto que está planteando Josefina, que es importante porque eh, esta discusión no recuerdo ahorita si se utilizó el término, Josefina, lo que llamamos campismo, ¿no? Este es importante, digo, en el sentido de que era lo que explicaba José, ¿no? Que por lo general nos plantean la situación, eso, en términos o con, por ejemplo, o con los gobiernos capitalistas de Europa para el rearme, con todo lo que eso implica, ¿no? O con China para enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, entre estos poderosos, entonces como que son los campos en disputa, pero lo que nunca aparece en estas lógicas es, para utilizar sus propios términos, digamos, como el campo propio de las oprimidas, de los explotados, un campo obrero y popular, un campo, o sea, no, es dicotómico, es binaria, siempre la discusión, como que no tiene más alternativa a la realidad, y la verdad que no, nada que ver, todo lo contrario. Es decir, si hay potencia en las oprimidas, en los oprimidos, en los sectores explotados, ¿por qué siempre hay que estar detrás o subordinados a algunos de los campos de los poderosos en lucha? ¿Por qué no podemos tener, digo, para jugar un poco con sus propias palabras, un campo propio, una tercera alternativa, ¿no? A esa lógica dicotómica que es como, ¿no? Entre, ¿qué quieres? El agua hirviendo o la sartén caliente. O sea, ¿y por qué tengo que escoger entre esas dos alternativas? Entonces digo, más allá del juego de palabras, digo que esto es muy importante porque es que tiene consecuencias muy graves para las propias luchas de las condiciones de vida de los pueblos, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? De Venezuela, como decía, bueno, por ejemplo, una consecuencia ha sido que un movimiento que se desarrolló y se asentó, ¿no? En el control del Estado con banderas antiimperialistas, terminó en esto que describí en el primer. Entonces, no es poca cosa discutir, bueno, con qué estrategias y con qué concepción nos enfrentamos al imperialismo. Es decir, porque el gobierno de Chávez, por ejemplo, efectivamente tenía roces y enfrentamientos con el imperialismo. Pero ¿cómo fue posible que eso terminara en brindarle una derrota o facilitarle, perdón, una victoria a un energúmeno imperialista como Trump tan fácil en Venezuela? Una derrota gracias a la cual el tipo puede enfilar ahora sobre Cuba y se ha enseñoreado, incluso ha disciplinado a Petro, por ejemplo. No sé si ustedes habrán visto, Gustavo Petro venía con bastante retórica cuestionando los planes de Estados Unidos, y después del 3 de enero, ¿no? Como lamentablemente y de manera miserable el propio Trump lo dice, el tipo dice, después del 3 de enero vi que Petro cambió, lo dice de manera miserable y con todo el cinismo imperialista Donald Trump, pero es cierto, Petro moderó el lenguaje, cambió el discurso, comenzó, entonces... Digo, esto es muy, muy, muy bueno. Lo de México, no sé si saben eso, lo que comentaba en su primera intervención Josefina, el imperialismo le exige a México que se sume a la asfixia energética contra Cuba, y el gobierno, entre comillas, progresista de Sheinbaum se suma a la asfixia.
y deja de enviarle petróleo a Cuba. A cambio, ¿no? Como supuesto contrapeso, está enviando ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, comida, pero lo cierto es que se está sumando. Entonces, digo, para responder más concretamente a la pregunta, una clave sería eso, sería pensar la lucha contra el imperialismo no en términos de que con qué campo, no sé, burgués, con qué campo capitalista o con cuál campo de los poderosos malignos, sino que tenemos que construir un campo propio, el de las oprimidas, los oprimidos, los explotados, que en última instancia es donde reside la fuerza y la capacidad para frenar realmente al imperialismo. Eso por allí. Y luego, con esa misma lógica también, que es necesario tener una política propia, ¿no? Independiente de todos estos gobiernos que administran la sociedad de clases y que en última instancia no son capaces de llevar hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, el combate contra el imperialismo, ¿no? Porque, insisto, para mí con lo de Cuba es muy clave, porque, es decir, si en Venezuela se hubiese desarrollado una resistencia considerable, a los planes de Trump, si el gobierno mexicano tuviera una seriedad supuestamente de soberanía nacional y no obedeciera y no se subordinara, si el gobierno de Petro no se moderara como lo está haciendo y al contrario plantara cara firme, no podría Estados Unidos ir a enfilar hacia Cuba con la tranquilidad con la que lo está haciendo ahora. Entonces, es un problema subordinarse, ¿no? A estos gobiernos y no tener una política propia para desarrollar la capacidad de lucha propia, ¿no? De los pueblos. Entonces, eso me parece que es clave, ¿no? Que es importante tratar de desarrollar esta política y esto que, bueno, ya lo comentaba Josefina, pero es bueno reiterarlo, buscar la unidad entre las luchas en los países dependientes, oprimidos en distintos grados, ¿no? Por los capitales imperialistas y sus gobiernos, y buscar la unidad de esta lucha con la unidad del propio pueblo de los países opresores, o en este caso específicamente a Estados Unidos, es clave. Es clave, y ya explicó Josefina lo de Vietnam, lo de Palestina es enorme, ¿no? Es una cosa impresionante esto, digo, enorme en el sentido de la solidaridad que generó y lo de Italia, que ya lo explicó Josefina, es decir, hay una potencia allí que es clave también para pensar la lucha contra el imperialismo, ¿no? En el caso actual de Estados Unidos es importante ver eso, ¿no? Cómo es un gobierno que se presenta como todopoderoso y realmente no lo es vulnerable, es posible que las luchas le pongan límite, que le pongan frenos y a eso habría que apostar, ¿no? Eso me parece, diría, como elementos en este sentido. Eh, ¿Qué otra cosa, no sé, pudiera comentar? Bueno, creo que eso con relación a la pregunta. ¿No? Sí, muy bueno. Bueno, breve, porque para mí lo de Ángel respondía muy bien a la pregunta, solo, digamos, hacer, si se quiere, una mención que, digamos, nosotros como antiimperialistas, como marxistas, nos apoyamos, digamos, en toda una tradición de lo que son las posiciones del marxismo frente a la cuestión colonial, ¿no? Y la cuestión del antiimperialismo. Desde el otro día teníamos un debate, esta charla es parte de las jornadas de marxismo y estrategia socialista que estamos haciendo en estos días en distintas ciudades, ¿no? Aquí en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Girona, en distintos lugares, con compañeros de distintos países también invitados. Y en una que hacíamos hace unos días en Casa Marx en Madrid, discutíamos sobre también esta cuestión del antiimperialismo y el marxismo. Y entonces, claro, hay como una, digamos, por ejemplo, en las universidades, en la academia, mucho peso, por ejemplo, de corrientes que cuestionan al marxismo como si el marxismo no le diera importancia a la cuestión antiimperialista o a la cuestión anticolonial, cosa que creo que se darán cuenta que es una tontería, digamos, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, estas críticas, por ejemplo, desde posiciones postcoloniales o posmodernas, se apoyan en la idea
en que determinadas corrientes dentro del movimiento marxista efectivamente tuvieron posiciones de capitular al propio imperialismo, por ejemplo, un poco lo que hablábamos antes. Entonces me parecía importante hacer como una mención de cómo, por ejemplo, las posiciones anticoloniales en el marxismo ya están presentes en la propia obra de Marx y Engels, ¿sí? Desde, por ejemplo, lo que eran, digamos, las elaboraciones de Marx sobre Irlanda, ¿sí? Donde hablaba justamente contra el rol del colonialismo inglés y de cómo la clase trabajadora inglesa tenía que apoyar la lucha anticolonial de los trabajadores irlandeses o del campesinado irlandés que se veía obligado a migrar a Inglaterra por sus pobres condiciones provocadas por el propio colonialismo inglés, y que ahí eran tratados, digamos, como decía Marx, al igual que los poor whites, los pobres blancos, tratan a los afroamericanos en Estados Unidos, es decir, como con racismo, ¿sí? Entonces articulaba la cuestión del anticolonialismo y del antirracismo ya en ese momento en la obra de Marx como una cuestión clave para luchar por la unidad de la clase trabajadora, por ejemplo, nativa e inmigrante, y para plantear la lucha anticolonial. Ese núcleo, digamos, del pensamiento marxista y del combate, digamos, contra el colonialismo va a ser retomado posteriormente, por ejemplo, con lo que va a ser el ala internacionalista, la Segunda Internacional, nombres que ustedes conocerán como Rosa Luxemburgo, como Lenin, como Trotsky, como otros revolucionarios que se enfrentaron, por ejemplo, contra sus propios estados y gobiernos imperialistas en la Primera Guerra Mundial, planteando justamente esta idea que yo planteaba antes de Lenin, de que una guerra entre potencias imperialistas es como una guerra entre piratas por el reparto del mundo y que la clase trabajadora tenía que tener una posición independiente contra los propios gobiernos imperialistas. Y al mismo tiempo de apoyar de forma incondicional la lucha de los pueblos coloniales, pero sin que esto significara apoyar a las burguesías de esos países coloniales, ¿no? Entonces, un poco ahí están los fundamentos de todo esto que nosotros con Ángel estamos planteando de distintas maneras para la política actual. Ahora bien, sobre todo a partir de la consolidación de la burocracia estalinista en la Unión Soviética en los años 20 y los años 30, en el movimiento marxista surgió efectivamente una corriente que empezó a plantear el estalinismo, los partidos comunistas estalinizados, la estrategia de, por un lado, subordinarse a esas burguesías nacionales en los países dependientes y entonces ubicarse en el campo, como decía Ángel, de las burguesías nacionales y no ya de la lucha antiimperialista de los pueblos, o que, por ejemplo, cuando se iba acercando después de la Segunda Guerra Mundial, se subordinaron a sus propios imperialismos, ¿no? A través de los frentes populares, lo que se conoce como frentes populares, que eran gobiernos donde estaban los partidos comunistas, los socialistas y también sectores de la burguesía, ¿sí? Entonces, ¿qué planteaban? Claro, como los comunistas en Francia eran parte del gobierno del Frente Popular en Francia, decían a los argelinos que ya no tenían que luchar contra el imperialismo francés, porque ahora en Francia había un gobierno democrático. Claro, pero anda a decirle al pueblo argelino oprimido por el imperialismo francés o a los pueblos oprimidos por el imperialismo europeo, donde se habían cometido y se seguían cometiendo toda clase de genocidios, que ahora había que renunciar a la lucha antiimperialista, porque ahora que estaba el Frente Popular, ya había llegado la democracia a Francia, a Reino Unido, etcétera, etcétera, el Estado español, ¿no? Olvidándose de la opresión de los pueblos. Bueno, esa fue una corriente fuerte en la izquierda, en el movimiento, digamos, obrero, que fue la del estalinismo, que justamente abandonó la lucha antiimperialista, la lucha anticolonial, abandonó esa perspectiva de unir, lo que decíamos antes con Ángel, la lucha de los pueblos oprimidos con la lucha de la clase trabajadora en los centros, ¿sí?, del imperialismo. Ahora, frente a eso hubo otra perspectiva que era esta, digamos, de apoyarse en la lucha de los pueblos,
de luchar contra el imperialismo y también de forma independiente las burguesías, que fue digamos, la corriente que nosotros reivindicamos del trotskismo, ¿sí? De una corriente independiente de todas las variantes y los campos burgueses o los campos imperialistas. Esto yo lo quería traer a colación porque ahí, si se quiere, están las claves, fundamentos teóricos, históricos, estratégicos, también de las posiciones que sostenemos hoy, ¿no? Y me parecía importante para poder incorporarlo a este debate de las jornadas marxistas y a este recorrido, pero para que vean que no es una discusión, digamos, académica sobre el pasado, de historia, marxología, sino que tiene una, digamos, una vitalidad enorme para pensar los problemas, los desafíos actuales y para tener una posición independiente como tienen, y eso a nosotros nos llena de orgullo, los compañeros de Venezuela en una situación muy difícil, muy dura, no solo ahora, sino hace muchos años, porque como Ángel decía, para las fuerzas socialistas de izquierda, militar en Venezuela desde hace muchos años es muy difícil porque es hacerlo contra un gobierno que reprimía a toda oposición, no solo de la derecha, sino a la oposición de izquierda, ¿sí? al madurismo, pero que han mantenido una posición independiente, bueno, como parte de nuestra corriente internacional, ¿no? Entonces yo quería incorporar ese elemento y bueno, por ahí ya con esto. Pues muchas gracias a los dos. Por nuestra parte ya no hay... Por nuestra parte ya no hay más preguntas, pero si os parece abrimos turno de preguntas al público. No sé si se va a escuchar bien en la videollamada, si decís desde el público, pero probar, hablar alto. O venid aquí, o venid aquí, ¿no? si preferís. Eso, cualquier intervención. Yo quería preguntarle a Ángel. ¿Tú escuchas, Ángel? Sí, sí, escucho, sí. Ah, dale, fuerte. El día, o sea, la mañana siguiente después de los bombardeos de Venezuela, salió el ministro de Trabajo del gobierno, ¿no? Diciendo, llamando a la población venezolana a ocupar las fábricas. Entonces, no sé, parecía que podía haber un giro hacia el socialismo o así, porque podría haber sido una perspectiva de lucha parecía, ¿no? Según lo que decía, llamaba a ocupar las fábricas, podría pensar a alguien que fuera como a llamar a todos los trabajadores, pues imagino a ocupar las fábricas estratégicas, las ingenierías, todas las fábricas estratégicas de Venezuela y más importantes, ¿no? Incluso podría haberse abierto una perspectiva de armar milicias, de armar esas trabajadores para defender cada fábrica estratégica, ¿no? Entonces, no sé cómo se gestiona, o sea, cómo fue eso, sí, porque yo cuando lo vi dije, hostia, esto, digo, aquí puede haber algo verdaderamente otro tipo de situación en Venezuela. Entonces, en cuanto a lucha antiimperialista, entonces de eso a lo que ha pasado luego, que es un imperialismo total, no sé cómo se ha gestionado eso, si dentro de la población venezolana ya sabían que eso era un llamado falso o simplemente quería decir ocupar, cuando yo decía ocupar las fábricas solamente quería decir ir a trabajar, seguir trabajando con normalidad, si no pasara nada. Y si ha habido algún tipo de crisis o si haya habido algún tipo de rabia contra un poco una reacción, considero yo que sería porque todo el poder que tiene el chavismo, ¿no? Y todo el ejército que tiene y todo, que aunque sea menos que Estados Unidos, pero en una perspectiva de armar a los pueblos y defender las fábricas estratégicas, podría haber sido hacia una guerra y una situación más de combate que yo creo que hubiera despertado todavía más la solidaridad internacional. Entonces, no sé si eso, desde el día que lo dijo, nadie le creyó, porque no, o cómo se gestionó eso en Venezuela, o si simplemente ya nadie si eso se sabía que no iba a haber ninguna estrategia de ese tipo. Sí. ¿Sí se entiende? ¿Hay más?
si queréis hacer algunas preguntas ahora todas y va respondiendo de golpe en vez de una a una, igual es más fácil. Preguntas o Igual comentarios. si quieres, igual si quieres vamos con esta, ¿no? Y ahí mientras. Dale, dale. Sí, no, eso, por lo que pregunta el compañero, ese llamado no, así tal cual nunca ocurrió. De hecho, yo trabajo en el Ministerio del Trabajo, trabajo de sector público, trabajo en el Ministerio del Trabajo y no ocurrió nada de eso. Lo que hubo fue un llamado del ministro de la Defensa a trabajar, a trabajar y estudiar. La verdad que no, fue eso. O sea, al día siguiente plantearon, al comenzar la semana, todos a su puesto de trabajo, todos los muchachos a estudiar. No, eso fue la ubicación, porque además una ubicación en clave el discurso del gobierno es, eh, hay que, hay que producir, hay que desarrollar la economía del país y aquí no ha pasado nada prácticamente. No dicen aquí no ha pasado nada, obviamente, pero el contenido es ese. De hecho, la presidenta encargada en un acto con organismos comunitarios que tienen, ¿no? Como de pequeña economía comunal, que el Estado financia, etcétera, planteó una frase, decía, el pueblo venezolano ya pasa del nivel de resistencia ahora al nivel de desarrollar la economía. O sea, aquí lo que hay es que trabajar, gente, hay que desarrollar la economía, es la manera de resistir, etcétera, etcétera. O sea, todo un juego discursivo que muestra esa ubicación. Así que no, eso quería comentar. Sí, efectivamente, si se entendió como un llamado, no, para nada. Aquí nadie lo entendió así, porque de hecho no fue así. Fue un llamado a trabajar y estudiar y a desarrollar el país, que es la clave, ¿no? Del que decíamos antes de una transición estable con la mayor paz social posible, es lo que Estados Unidos está pidiendo. Y obviamente, si hubiese algún llamado realmente en ese sentido de resistir, hubiese despertado solidaridad internacional, como plantea el compañero, obvio, por supuesto que sí. De hecho, es parte de lo que nosotros cuestionamos, porque de la lógica del gobierno y de su ubicación, porque ustedes habrán visto, creo que incluso en el Estado español también hubo algunas movilizaciones la semana siguiente. En América Latina hubo algunas pequeñas movilizaciones, hubo cierta respuesta, pero es difícil que se desarrolle un movimiento de solidaridad con una resistencia en Venezuela que no existe. No, es muy difícil que se estimule algún movimiento antiimperialista en solidaridad con Venezuela cuando en Venezuela no hay ningún tipo de resistencia y el propio gobierno agredido, por ejemplo, fíjese este dato más que simbólico, el propio gobierno agredido, en lugar incluso de romper más amarras de las relaciones diplomáticas, al contrario, dice, ahora vuelvan que vuelva la embajada norteamericana, recibe a la CIA, no sé si vieron, recibió el director general, no sé cuál será el cargo, pero el jefe formal de la CIA lo recibió. O sea, después de que la CIA se infiltra de tal manera que pudo llevar a cabo esa operación militar y todo esto, el gobierno venezolano recibe al tipo de la CIA, eh, eh, acuerda para que reabran la embajada estadounidense. Es decir, es una ubicación que eso difícilmente despierte algún tipo de solidaridad internacional con una resistencia que no existe. No, eso, la verdad que es muy problemático, esa ubicación del gobierno. ¿Hay una pregunta ahí? Sí, bueno, primero, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Si no, Sí, compañero, sí. Vale, bueno, primero felicitar a ambos porque me han encantado los planteamientos que habéis sostenido. Y claro, que es la única forma, evidentemente, en que se entiende lo que está pasando. Bueno, yo tuve la experiencia de estar pues mes y medio en Venezuela este verano y bueno, conocer, por ejemplo, pues la acción que están llevando la Unión Comunera, que supongo que es un poco a lo que te referías cuando hablabas de todo, de toda la historia comunal productiva y tal, y verdaderamente, pues eso en las comunas donde se está desarrollando ha mejorado la calidad de vida de esos colectivos y de esas personas. Pero, por supuesto, comparto en el análisis que hacíais, porque es que no hay nadie que pueda entender lo que está sucediendo. Claro, si lo entiendes, pues bajo el prisma de que presumiblemente
quiero decir, incluso había pactos anteriores. Quiero decir que no sé si serían con Maduro, con Delcy o con el Diosdado Cabello, con quien sea. Quiero decir, porque es que si no, no puedes entenderlo de otra manera. Que, bueno, la propia valoración, no sé si por sus intereses de quienes están ahí manejando o por una debilidad que pensaban que era una masacre para el pueblo, pero en fin, es que, como tú dices, es verdad bueno, pues un número significativo de personas estamos y seguiremos denunciando la actuación de Estados Unidos, bueno, contra muchos pueblos, evidentemente, pero en estos momentos también, pues sobre todo Venezuela y bueno, el caso de Cuba que es absolutamente sangrante, porque si mal estaban, vamos, yo voy bastantes veces allí porque pertenezco a una organización de apoyo, ¿no? Y hemos ido viendo cómo el deterioro de vivir allí ha sido una cosa y bueno, ya no te digo nada lo que está pasando ahora. Quiero decir que, y entonces, claro, pues dices, pues, se puede entender eso, pero claro, que no haya respuesta, pues bueno, pues ahí, no sé, algún comentario ya has hecho bastante, sé que llevan a la idea. Y luego sí que te quería preguntar un poco sobre el asunto de la liberación de los presos políticos. Es decir, porque, bueno, allí sí que, claro, preguntamos y bastante. De hecho, vimos desde una de las alturas la cárcel aquella que había sido hecha, que ha salido también en medios de comunicación estos días, ¿no? Y claro, pues para la gente que está muy de acuerdo con el régimen chavista, pues es que los que están encarcelados tenían que estar. Pero bueno, siempre, por supuesto, estará la verdad de que también habría muchas personas encarceladas simplemente por disidencia, no porque estuvieran a sueldo de la CIA precisamente. Pero, Si querés responder, Ángel, que está bueno. Sí, sí, porque además son varias cosas, así que no se me acumulen porque después no se me olvida. Sí. No, sobre esto, para ver, por supuesto que donde hay asociación comunitaria o comunal que tiene que ver con la economía, con producción y todo esto, obvio que eso no tiende de alguna manera a mejorar, ¿no? En algunos casos las condiciones de vida, eso es así. Ojo, en otros casos no. En otros casos, como están en un marco de una sociedad capitalista, de la competencia, del mercado, etcétera, sencillamente fracasa, ¿no? También frente a a los grandes capitales. Así que, pero digamos, eso efectivamente digamos, no es lo decisivo porque son cosas, la verdad, muy mínimas frente a la situación deplorable de las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo pobre, ¿no? En nuestro país. No sé si voy lazo un par de datos rápidos para que tengan en cuenta, por ejemplo, el salario en Venezuela. Digo cosas frente a las cuales la economía comunal es totalmente impotente, digo que no puede resolver. El salario en Venezuela es de menos de $0,5 mensual. No crean que no es una locura, es así. El salario de Venezuela, lo que gana, el salario mínimo obligatorio, son unos centavos de dólar al mes mensual. Obviamente, de que viven los trabajadores. El ingreso mínimo, que es otra cosa, no alcanza a 40 más 120, 160, ¿no? Son $160, es el ingreso mínimo, con bonos que no forman parte del salario, es decir, es un ingreso, pero que al no ser salario, porque el salario es menos de $1 al mes, al no ser parte del salario, ese ingreso, que es absolutamente miserable, de $160 al mes, al ser solo bono, casi 100% bonificado el salario, no tiene ningún tipo de incidencias en vacaciones, prestaciones, aguinaldos y toda otra serie de complementos, los contratos colectivos con los cuales, ¿no?, los trabajadores completamos un poco históricamente los salarios. Entonces,
no se respetan los contratos colectivos, por ejemplo, o sea, los patronos hacen y deshacen a placer, son cosas, por ejemplo, que la economía comunal no puede resolver, no tienen que ver con la brutalidad del sistema capitalista que se ha impuesto en el país. Y así pudiera mencionar el desmantelamiento total de la salud pública, la educación pública, el agua, el servicio de agua, y frente a eso, obviamente, hace falta mucho más que algunas pequeñas asociaciones de emprendimientos comunitarios, ¿no? No quería dejar de mencionar, ¿no? Luego, sobre este aspecto, sí me parece importante lo que planteaba de la pregunta de si, ¿no? Y gente dice, si no venían acuerdos previos a todo lo que está ocurriendo ahora. Bueno, más allá de especular, ¿no? Porque por lo menos por ahora no habrá manera de saber incluso los niveles de traición interna que hubo, pero que implica, ¿no? Con acuerdos que han tenido con Estados Unidos. Lo cierto es que el entreguismo no comienza el 3 de enero, ¿no? Es decir, de hecho ya hay una ubicación, incluso si ustedes pueden revisar, hay una entrevista que Ignacio Ramonet le hace a Maduro el 30 de enero, perdón, el 30 de diciembre, o sea, 4 días antes del ataque y de la agresión imperialista. En esa entrevista que le hace Ramonet a Maduro, van en parte de la entrevista la hacen en un carro, conduciendo, digo, para pistas para que la puedan ubicar fácil. El entreguismo de Maduro es deplorable. O sea, el 30 de enero Maduro le dice a través de la entrevista a Estados Unidos, prácticamente, mira, lo que ustedes quieran del petróleo, las condiciones en las que ustedes quieran, vengan que se lo damos. Digo para que se vea que es la ubicación del gobierno de ceder a las exigencias estadounidenses ya venía. Y esto tiene que ver, no tengo tiempo de hablar mucho, pero sí quisiera comentarlo, tiene que ver con el chavismo, no de Maduro, sino el chavismo de Chávez incluso. Por eso la importancia de tener estrategias propias. ¿Por qué? Porque, de hecho, pudiera resultar paradójico que un movimiento que surge con banderas antiimperialistas, ¿no? Como con Chávez, ¿por qué después de un movimiento como el chavismo, el país, Venezuela, en lugar de quedar más poderoso, con más fuerza, frente a los capitales, a las pretensiones imperialistas, terminó más débil? Porque lo cierto es que Venezuela terminó más débil, porque como en última instancia lo de Chávez era un proyecto que no pasaba los límites del nacionalismo burgués, ¿no? De intentar tener mayores márgenes de autonomía, pero en última instancia no contemplaba una sociedad sin la propiedad privada sobre los grandes medios de producción y cambio, no contemplaba una sociedad gobernada por los propios trabajadores, donde el capital fuera barrido o reducido a su mínima expresión, por ejemplo. Como no contemplaba eso, en última instancia renegoció, podría decirse, los términos de la expoliación, del intercambio con el imperialismo, pero nuestro país no superó los problemas que lo atan a la dominación imperialista. Por ejemplo, la deuda externa, que es un elemento clave. Venezuela, con Chávez, en lugar de sacarse encima la deuda externa, se endeudó más. Cuando Maduro recibe el gobierno, cuando fallece Chávez, Venezuela tenía una deuda externa muy grande, ahora es mucho mayor. Eso es un elemento de debilidad frente a los capitales imperialistas, nivel de endeudamiento. El rentismo petrolero, ¿no? Ese hecho de que el país y su burguesía, sobre todo, se acomoda a esa lógica de recibir el ingreso petrolero, pero no hay ningún desarrollo cualitativo de las fuerzas productivas y salir de ese lugar que le tiene asignado la División Internacional del Trabajo imperialista a Venezuela, de ser un proveedor de materia prima y comprador de todo lo demás, eso se profundizó. Antes del chavismo, de cada 100 dólares que ingresaban al país, 70 y tantos eran por concepto de exportación petrolera y en el último año de Chávez, de cada 100 dólares, 96 correspondían a exportaciones petroleras. Es decir, se profundizó esa dependencia de un único producto, de una materia prima para los grandes centros de producción capitalistas, ¿no? Y por supuesto, la dependencia de las importaciones aumentó. Venezuela siguió siendo y se profundizó un país que dependía muchísimo de importar. Entonces, digo, estos son elementos que marcaron una debilidad del país, y otro elemento que le marcó debilidad también fue que aquí en el país, por estas características, como la renta es pública, ¿no? La renta petrolera es pública, a diferencia de otros países, el principal músculo económico no lo controla directamente una clase propietaria privada, sino que lo controla el Estado. Históricamente se dio ese proceso en que el Estado venezolano le transfiere renta pública al capital privado, ¿no? Hay un proceso de conversión de la renta pública en capital privado. Eso también volvió a ocurrir con Chávez. Pero ¿qué pasa? Como es una burguesía que no tiene nada que ver
esa aspiración patriótica que Chávez le exigía a la burguesía nacional, que fuera patriótica, que se hiciera nacionalista, que desarrollara el país, etcétera, etcétera. Como no existe eso en América Latina, una burguesía nacionalista y patriótica, se repitió otro ciclo de fuga de capitales. Entonces, con Chávez hubo una fuga brutal, un saqueo por parte de distintos sectores de la burguesía, de los banqueros nacionales, y con esa fuga de capitales, el llamado ahorro nacional o el potencial ahorro nacional también se fue. Entonces, el país quedó en una situación económica debilitada, frágil, etcétera, etcétera. Y las respuestas, ya con Maduro en el gobierno, fueron, en lugar de tomar algunas medidas antiimperialistas o radicalizarse, como pensaría alguna gente, al contrario, ¿no? Tomó medidas de ajuste capitalista, de golpear a la clase trabajadora, se fue enajenando el apoyo de masas, ¿no? Entonces, es decir, además de que el país tiene una precaria situación económica, el gobierno de Maduro fue respondiendo con brutales ajustes para pagar la deuda externa, para garantizar las ganancias. Eso le fue enajenando el apoyo de masas, generó más descontento, el gobierno respondía con represión y era una espiral que entonces el gobierno era más represivo, seguía tomando medidas antiobreras. Entonces, eso es otro elemento. Tienes un país muy sometido a las imposiciones del capital imperialista y un gobierno que aplasta el descontento, que se enajena el apoyo de masas frente a esa encrucijada en la que el propio gobierno de Maduro se puso. Los tipos ya estaban ubicados en una clave entreguista. Eso, obviamente, seguramente no tan brutal como lo que ocurrió después del 3 de enero, pero digo, eso da cuenta de ese nivel de cómo no se le va allanando el camino, ¿no? Con las propias políticas del gobierno a lo que después es la brutal dominación imperialista actual, ¿no? Pero sí, efectivamente, porque no tenían otro programa, es lo que en resumen, lo que quiere decir. O sea, el propio Maduro y Nidas no tienen un programa distinto al de ir cediendo a las exigencias imperialistas. Por eso también, de alguna manera, terminan entregándose a esto porque se pusieron, insisto, en una misma encerrona donde tampoco contaban con un apoyo popular porque lo habían dilapidado y se habían enajenado el apoyo de masas con sus propias políticas. Sí, yo tengo una pregunta que la voy a introducir, porque voy a echar el cordón un poco para atrás, voy a ser lo más breve posible. Que bueno, se ha hablado en esta charla, obviamente, pero no se le ha dado a lo mejor nombre, ¿no?, al fenómeno del boomerang imperial, ¿no?, de la relación pues entre el núcleo imperial, la periferia y las tecnologías de control que se utilizan en la periferia y vuelven a los núcleos imperiales, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, que hemos hablado aquí específicamente, por ejemplo, de pues, la cuna imperial por excelencia, que es Estados Unidos. Se ha mencionado también, por ejemplo, ¿no?, todos estos, por ejemplo, que igual que en el marxismo de la segunda mitad del siglo XX hubo corrientes que abandonaron la lucha antiimperialista o la superditaron a la geopolítica propia del norte global. También ha habido, por ejemplo, sobre todo esta década pasada, ha habido movimientos del liberalismo o de movimientos sociales que se los ha comido, ¿cómo decirlo?, el capitalismo progresista, que han intentado poner al marxismo como una caricatura, ¿no?, de pensamiento europeo, eurocentrista, ¿no?, una noción totalmente pues anacrónica y fuera de cualquier noción histórica. Y hablando de América, porque creo que hay que hacer énfasis en ello ahora mismo cuando se habla del boomerang imperial, echando el cordón atrás, por ejemplo, una posibilidad de solidaridad internacional que se perdió fue la de las primaveras árabes, porque la respuesta general del proletariado, por ejemplo, europeo, ya no solo del americano, fue una islamofobia acrecentada, y la expansión y la interiorización, ¿no?, de, pues eso, del mundo, entre comillas, por resumir de manera un poco a lo mejor burda, del mundo árabe como una especie de sótano cultural, ¿no?, como que los valores del Islam o en general, ¿no?, del proletariado árabe, etcétera, eran incompatibles con la narrativa de progreso humanitario de Occidente. Y esto empieza a ser muy fuerte, incluso antes, por ejemplo, de 2003 con la Guerra del Golfo, con la respuesta francesa de Estados Unidos de lo que se llama el Patriot Act, que es la reforma que Estados Unidos hace, brutal, o sea, es una reforma prácticamente de todo el apartado civil de la Constitución americana, donde empieza a practicar, irónicamente, tecnologías de control sobre el proletariado americano, de concesión de derechos y tal, y de una mayor
¿no? De un embrión de un nuevo estado de vigilancia que luego utilizará en la guerra del Golfo, que luego utilizará en Afganistán y tal, aparte de crear ese consenso con narrativas islamófobas, ¿no? Como por ejemplo fue en 2011 también en Yemen. Entonces, que ahora mismo con Palestina ha habido como un segundo aliento, una nueva posibilidad, por ejemplo, de enfrentar esas narrativas islamófobas y han presentado, por ejemplo, por ejemplo, el retomar de la huelga general, ¿no? O de sectores específicos como el bloqueamos todo de Italia, que Italia ha sido la punta de lanza, pero también se ha dado, por ejemplo, en España y otros países, sobre todo del pase del Mediterráneo, ¿no? Pues eso, de una unidad obrera que no se resume en las demandas a corto plazo, las demandas específicas, por ejemplo, de una clase obrera nacional, ¿no? Como si la clase obrera no fuera inherentemente internacional. Entonces quería poner también pues eso un poco más en centro, a lo mejor creo que es algo importante pensar en ello. Y también quería preguntar, por ejemplo, la posición de ambos, en plan un poco más detallada sobre, por ejemplo, ese momento de entropía que hay ahora mismo en el fascismo americano, como esta ruptura entre pues las alas más derechas conservadoras, más lo que se llama los tecnócratas, ¿no? Los tecno-optimistas de Silicon Valley, etc. Vale, en realidad no tenemos más tiempo. Porque nos van a cerrar la clase y además en mi caso me tengo que tomar un tren que lo voy a perder. Pero no, más bien creo que puede quedar para un próximo debate que entiendo que vais a tener, pero sobre todo agradecerle muchísimo a Ángel y a otro compañero, Milton, que está ahí detrás de cámara colaborando en Venezuela, por este debate que ha sido, creo que muy, muy rico. A nosotros nos gustó mucho, como decía al principio, poder intercambiar, agradecerle a los compañeros. Y nada, los medios tecnológicos nos facilitan poder hacer estas Genial, conversaciones sí. que tenemos que hacer más seguido. No sé, Ángel, si querés aportar algo más de cierre, pero un minutito porque ya tenemos Sí, que terminar. Dale. no, sí, me faltó, ¿no? A la compañera que comentaba lo de los presos políticos, y sí, efectivamente, nuestra posición aquí, hay una posición de principios que sostenemos, por supuesto, contra todo, por la defensa de las libertades democráticas, los derechos democráticos, a la asociación política, manifestación, etcétera. Aún, incluso cuando eso implique, por supuesto, los derechos de sectores ubicados, ¿no? Patronales, derecha incluso por imperialistas. ¿Por qué? Porque nosotros no le otorgamos al Estado capitalista ninguna autoridad ni el derecho para restringir las libertades democráticas, ¿no? Eso nos parece clave. Si gobiernos como este, en teoría, quieren enfrentar a la derecha, al imperialismo, al fascismo, nosotros decimos, no es con más poder para esos estados, pero dale más poder y más posibilidades a la clase obrera para que con sus métodos de lucha y los sectores populares, ¿no? Eso se quería decir, para nosotros es clave, por supuesto, entre los detenidos hay de todo, y más bien ahorita el peligro que se corre, ahorita vamos a sacar una declaración, es que en la amnistía que están haciendo queden aún muchos presos que tienen que ver con la represión de clase, que no entran en la confrontación directa entre el gobierno y la oposición, y estamos peleando justamente para que no ocurra eso, para que salgan de la cárcel y de la judicialización cientos de personas del movimiento obrero popular y del sector que están judicializados por razones de represión de clase, ¿no? Entonces, eso. Muy bien. Bueno,